Bueno, yo soy Alma Pérez, soy la secretaria nacional de CUSA. Está también como panelista Sandra Franco, que es vicepresidenta del capítulo de Nueva York, que me ayudará con las preguntas a Juan después de la entrevista. Y para los que no conozcáis CUSA, pues os voy a presentar un poco qué es la asociación y lo que hacemos. Pues somos una asociación sin ánimo de lucro para profesionales de la ciencia y la tecnología que tienen una afinidad con España y están en Estados Unidos. Fuimos creados en 2014 y todos los que trabajamos en ECUSA somos voluntarios. Estamos divididos en 6 capítulos: Boston, California, Midwest, Nueva York, DC y Texas. Y Texas es el último que se incorporó en diciembre de 2019. Como os decía, pues nuestros miembros son profesionales de la ciencia y la tecnología con afinidad por España. Ahora mismo somos más de 1000 miembros y estamos muy orgullosos de decir que entre nuestros miembros hay paridad del 50% de hombres y mujeres. Y aunque en juntas directivas hay un 61% de mujeres frente al 39% de hombres. En cuanto al nivel profesional de nuestros miembros, un 42% lo conforman postdocs, pero también hay investigadores a otros niveles y PhD students. Estamos afiliados a universidades, hospitales y centros de investigación repartidos por todo Estados Unidos. Estos son algunos de los ejemplos de los centros en los que estamos afiliados. Y para los que no nos conozcáis, hacemos eventos de todo tipo, de desarrollo profesional, de divulgación y también de asesoría para la gente que quiere venir a Estados Unidos y también que están en Estados Unidos y quieren retornar a Europa. Por motivo del coronavirus hemos tenido que suspender todos nuestros actos presenciales, pero la verdad es que hemos estado bastante entretenidos. Hemos organizado eventos online. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Un webinario, un seminario para mejorar las imágenes científicas para publicación. También hemos hecho un webinario para mejorar el currículum. Y en cuanto a divulgación, pues hemos hecho la serie de webinarios de divulgación con el tema central de COVID-19. Y es en el que estamos ahora mismo, en el sexto webinario de la serie. Y sin más preámbulos, pues os voy a presentar a Juan Ramos Cejudo, que nos acompaña hoy para este webinario. Eres doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es cofundador de la clínica Mind Group y director de Mind Clinic. Es profesor del Departamento de Psicología Diferencial de la Universidad Complutense y Visiting Scholar de la Universidad de Stanford. Y hoy pues, nos va a hablar de las consecuencias psicológicas del confinamiento. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todas. La verdad es que muchísimas gracias por invitarme antes de nada. Muchísimas gracias a ti, Alma, a Sandra y a la propia comunidad de CUSA primero por hacer estos seminarios y luego pues por intentar introducir esta vertiente un poquito más psicológica en ellos, ¿no? Yo creo que es realmente importante. Sí, queríamos tratar así un poco todas las partes científicas que están involucradas en esto. Así que si te parece empezamos con estos 20 minutos, 30 de conversación y luego Genial. Podemos pasar a ver qué preguntas tiene el público. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, asistentes. La verdad es que no sé si esto es mucho o poco, como no tengo con qué comparar, pero me gusta un montón ver que hay un montón de gente, de personas, sí, que quieren participar y que además me consta que muchas de ellas pues también lo están haciendo desde diferentes partes del planeta. Y la verdad es que, no sé, yo siento como mucho halago y es una pasada, ¿no? Así que, una vez más, el agradeceros a vosotras el trabajo que estáis haciendo y a todos los participantes que están ahí, que no les veo personalmente, pero que les mando un saludo muy grande y bueno, pues espero que algunas de las cosas que veamos pues que les sirvan, ¿no? Que es de un poco de lo que se trata. Por ahora los participantes están ocultos, pero luego en las preguntas ahí luego van a salir todos. Van a atacarte, así que Okay. disfruta de este rato, luego aparecerán. Pues entonces voy a dar el rollo a todo el mundo, vale, y luego me voy, vale, cuando salga. Ahora darles la charla.
A ver, pues yo quería empezar así un poco con, he estado leyendo que en Wuhan, en la zona de China donde el confinamiento fue pues más extremo y es un poco el que se está viviendo en España y en otras partes del mundo, que las consecuencias psicológicas, pues que un 20% de la población va a tener estrés postraumático a largo plazo, o sea, a largo plazo después de todo esto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene todo esto? Bueno, la verdad es que lo primero que sí que me gustaría comentar es que no lo sabemos, ¿no? Es decir, eh, aquí tenemos que ser muy, muy cautelosos con, con todo esto porque realmente es la primera vez que nos enfrentamos a algo así. Es decir, es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia de estas características. Es nuevo para nosotros. Nos hemos enfrentado a, pues por desgracia, ¿no? A desastres de todo tipo, desde atentados terroristas, terremotos, otro tipo también pues de pandemias, ¿no? Pero de estas características es la primera vez, ¿no? Y por lo tanto no sabemos realmente el impacto que va a tener esto. Nosotros podemos tirar un poco de todo lo que hemos estudiado, de todas las publicaciones científicas y lo que sabemos desde el ámbito de la psicología, por supuesto de otras ciencias del comportamiento, ¿no? Y, y lo que sí que sabemos es que cualquier evento de estas características pues tiene unas consecuencias siempre dramáticas en la población. Hay un aspecto también importante que sí que me gustaría señalar y que pues que siempre si hay algo que no se entiende del todo bien que me cortarais y me dijerais, pero ¿a qué te refieres exactamente? ¿No? Porque realmente lo que sabemos es que un evento de estas características va a tener un impacto en la población, como tú bien comentabas, datos de China, como muy altos en algunos trastornos psicológicos, algunos trastornos mentales, pero sí que es verdad que en la investigación hemos aprendido bastantes cosas en el ámbito de cómo reacciona el ser humano ante estas consecuencias tan dramáticas, ¿no? Parece que hay un común acuerdo en que al principio hay como una tendencia muy alta a presentar sintomatología de estas características, pero conforme va pasando el tiempo, las tendencias cambian, ¿vale? Es decir, tampoco podemos ver esto como una absoluta calamidad en la que todo el mundo entonces va a reaccionar con estrés postraumático y con depresión y por lo tanto esto se va a mantener en el tiempo, porque los datos nos dicen que las curvas no son así. Es decir, la investigación lo que nos dice es que hay un incremento de estos trastornos en el primer mes, pero que también es verdad que a medida que pasa el tiempo disminuye y parece como que la población se recupera un poco de este impacto, ¿no? Yo siempre les explico a mis alumnos que es algo así como la cuerda de una guitarra, ¿no? Es como un efecto elástico. Es decir, al final hay un impacto muy importante en la población, pero digamos que la goma vuelve a su sitio, ¿vale? Relativamente. Esto sería como una foto como muy en el largo plazo, es decir, en el largo plazo hay que confiar en el ser humano, tenemos que confiar en cómo somos, ¿vale? En cómo venimos. Y siempre insisto, ¿no? A mis pacientes, a los alumnos, nosotros venimos al mundo a vivir, no a morir, ¿vale? Por lo tanto, nosotros venimos con una capacidad que es maravillosa para resistir a la adversidad en general, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que en ese periodo de tiempo ocurren diferentes cosas para las cuales tenemos que estar preparados. Y ahí sí, efectivamente hay un incremento de la sintomatología postraumática, pero también de otros trastornos que hemos visto en otros ejemplos. Por ejemplo, en los atentados de las Torres Gemelas, en los disturbios de Los Ángeles en el año 92, en el 11M en Madrid, en los atentados de Boston, en catástrofes como el tsunami, como ciertos tsunamis, terremotos, etcétera. Efectivamente, la población reacciona con un incremento de la sintomatología, pero hay que ser muy cautelosos primero con cómo se hacen esos estudios, porque son estudios epidemiológicos
y gran parte de ellos utilizan instrumentos de evaluación que a veces es fácil contestar a un sí tengo esos síntomas, pero realmente no cumplir los criterios diagnósticos. Por lo tanto, primero con cómo se hacen esas investigaciones, que hay que ser muy cauteloso, y luego que la foto general es que al final la población tiende a volver a su estado normal, ¿vale? En psicología vemos un hecho como este, lo vemos como un evento estresante, un acontecimiento vital estresante muy fuerte, para que nos entendamos. Digamos que a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, nos vamos a ir exponiendo a situaciones altamente estresantes. Desde la muerte del cónyuge, pasando por la muerte de familiares, enfermedades, problemas económicos, de todo tipo, ¿no? Accidentes. Y uno de ellos, que obviamente no es frecuente, pero sí puede ocurrir, pues es desde un desastre natural hasta un desastre de estas características. Y en psicología decimos que el resultado o el impacto que tienen las personas no depende tanto del evento en sí mismo, sino de las características de este evento, es decir, que sean más o menos demandantes para la persona. Efectivamente, este evento que estamos viendo es altísimamente demandante para todos, pero también de las estrategias de afrontamiento que utilizamos los sujetos para reaccionar o responder ante este evento. Digamos que es como una función que depende de estas dos cuestiones. Vale, pasaremos luego a hablar de esas estrategias de afrontamiento, Sí. pero para entrar un poco, ¿reaccionamos todos igual? ¿Existen personas que reaccionan de forma distinta? Y porque ya no solo a nivel socioeconómico, ¿no? Pues está claro que gente que ha perdido el trabajo va a tener... Efectivamente. Pero bueno, ¿nos puedes hablar así un poco de cómo reaccionarían? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Además, es que realmente me interesa hablar de esto, ¿no? Existe una visión un poco del sentido común de que al final pues todas las personas expuestas a una situación como esta van a reaccionar mal o van a reaccionar de alguna manera más o menos igual, ¿vale? Y no es así. De hecho, no tenemos más que mirar a nuestros familiares, amigos, personas a nuestro alrededor. No todo el mundo está llevando igual el confinamiento. Y se dan también ciertos patrones. Antes decíamos que uno de los patrones que al principio la ciencia se pensaba que era una excepción, resulta que es más bien la norma, es decir, la vuelta a la normalidad en términos de salud mental con el paso del tiempo, insisto, suele ser más bien la norma y no la excepción. Al principio pensábamos que era la excepción. Y de la misma manera, no todos reaccionamos igual. Es decir, si en esa función depende de el evento estresante, pero también de cómo manejemos el evento estresante, pues no todo el mundo va a reaccionar igual ante una situación de confinamiento como la que tenemos, ¿no? Y existen ciertas reglas, o existen, para que nos entendamos, existen cierta capacidad predictiva en cómo va a reaccionar la gente. Es decir, sabemos cómo va a reaccionar la gente. Lo único que tienen que hacer es preguntarnos. Es decir, sí que podemos predecir el comportamiento humano en función fundamentalmente de los rasgos centrales de la persona. Rasgos centrales nos referimos a personalidad fundamentalmente, a cómo somos, cómo es nuestra personalidad, a cómo es nuestro temperamento, a cuáles son las teorías que tenemos acerca del mundo en nuestra cabeza, de nosotros mismos, de cómo deberíamos reaccionar. Esto es bastante estable, es decir, la idea que tenemos del mundo y la idea que tenemos de nosotros mismos es bastante estable a lo largo de la vida y podría responder a personalidad, a rasgos centrales de la personalidad y del temperamento. Y hay ciertos rasgos que predicen ciertas reacciones ante eventos como este. Por ejemplo, de la misma manera que todos a nivel coloquial podemos ver que nuestros vecinos, nuestros familiares o amigos no reaccionan igual ante esta situación de confinamiento, pues desde el punto de vista académico o científico podemos decir que las personas que, por ejemplo, tienen una alta tendencia a preocuparse, por ejemplo, y esta alta tendencia a preocuparse
pues es estable en el tiempo y obedece a un rasgo que llamamos neuroticismo, ¿vale? En psicología, pues son personas que probablemente tengan mayores dificultades para manejar este evento estresante. Pero esto no está determinado en términos de causa-efecto, sino que podemos predecir lo que va a ocurrir, pero la persona tiene un margen de maniobra, ¿no? Esto es un poco, aquí aparecemos los psicólogos, ¿no? Es decir, como hay margen de maniobra, nosotros lo que hacemos es enseñarle a las personas a manejar de otra manera este evento, igual que otros eventos. Estoy absolutamente de acuerdo en que no podemos comparar este evento a otro, es decir, es algo extraordinario, pero tenemos que entenderlo desde el mundo, desde el punto de vista académico, científico, lo entendemos como un evento estresante para el cual no todo el mundo va a reaccionar igual. Hay algunas características en las personas que los van a hacer reaccionar peor. Por ejemplo, este alto nivel de neuroticismo. Por ejemplo, la tendencia, hay personas que tienen tendencia a sobreestimar la amenaza que hay en su vida o en el futuro. Hay personas que parten de una hipótesis de que el mundo es un lugar peligroso para vivir y hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, hay personas que no tienen esa visión del mundo. Bueno, pues las personas que sobreestiman la amenaza pues también van a tener mayores dificultades. También hay una cuestión muy interesante de la que generalmente nos está hablando. Las personas que infravaloran la amenaza y que tienen este sesgo optimista de, bueno, pues te proteges y ya está, pero tampoco es para tanto, pues estas personas no solamente son un riesgo para sí mismas, sino también en este caso son un riesgo para los demás, ¿no? Este sesgo optimista de que, bueno, pues se desdramatiza lo que ocurre de una manera como muy impactante o intensa, pues al final hacen que estas personas pues no manejen del todo bien el confinamiento. Por ejemplo, salgan de casa cuando no pueden salir de casa, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero no todo el mundo va a reaccionar igual y a esto le llamamos diferencias individuales. Es decir, somos distintos y hay reglas que rigen esas diferencias y esto es estable. Es decir, una persona con un alto nivel de introversión, por ejemplo, que disfruta mucho en un sofá leyendo un libro, escuchando jazz y no necesita hablar mucho con sus amigos, probablemente no lo lleve muy mal el confinamiento. Sin embargo, una persona con un alto nivel de extroversión que necesita de los demás, ¿no? Que va picoteando del entorno para estimularse y que de alguna manera le estamos cortando o capando esa posibilidad, pues probablemente lo lleve peor, ¿no? Pero insisto en la idea en que somos distintos, hay reglas que rigen esas diferencias y dentro de esas diferencias que son estables hay cierto margen de maniobra y en el cual podemos cambiar nuestra conducta y poner en marcha estrategias que son más adecuadas tanto para regular el estado emocional como para manejar la situación en sí misma. Vale. A ver, aquí entraría un poco, o sea, has hablado de personalidad. Yo quería que nos contases un poco, pues esto de, bueno, si va a tener algún impacto en crisis en generaciones futuras, porque, o sea, la personalidad es nuestra genética, ¿no? Y, bueno, que nos hables un poco, pues esto de epigenética De y esos, genética. ok. A ver, la personalidad no está del todo determinada genéticamente, pero sí hay una gran cantidad de varianza que se explica por factores de herencia, ¿no? Pero no toda. Es decir, yo les explico a mis alumnos que es como si fuera un huevo frito, ¿no? En el centro está la yema y eso tiene mucho que ver con el temperamento y eso está muy determinado genéticamente, el temperamento. Por ejemplo, el nivel de emocionalidad, el nivel de actividad, el nivel de impulsividad y el nivel de sociabilidad son factores temperamentales que se pueden observar cuando el niño tiene 3 años y que son estables. Con 18 años ese niño va a tener el mismo nivel de impulsividad, ¿no? Y luego está un poco la clara del huevo, ¿no? Yo me como el huevo entero, no sé vosotros, ¿no? Pero me como el huevo entero. Entonces la clara tiene mucho que ver con ese temperamento nace en un contexto y en ese contexto picotea del entorno y aprende cosas que son esenciales, ¿no? Sobre todo los primeros años de vida, ¿no? A medida que vamos creciendo, ¿vale? A medida que vamos envejeciendo, aflora más nuestra genética y el impacto del medio, digamos, en nuestras relaciones disminuye progresivamente.
son cosas en las que todos los psicólogos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Esto es difícil, ¿no? Encontrar acuerdo entre los psicólogos, pero en esto estamos bastante de acuerdo. Entonces, digamos que es importante de dónde venimos, ¿no? Pero también es importante aquello que nos pasó. Y aquello que nos pasó también marca, deja marcas, de hecho se llaman así marcas epigenéticas, en nuestra genética, ¿no? En la famosa cadena de DNA, ¿no? Digamos que el entorno en el que vivimos, los hábitos saludables que llevamos a cabo, la forma de comer, lo que comemos, por ejemplo, o las grandes presiones como la temperatura o como impactos ambientales como este, los diferencialistas decimos que pueden generar marcas epigenéticas. Es decir, nosotros no somos solamente aquello que somos o que portamos de nuestros progenitores, sino que además el entorno en el que vivimos genera cambios, por ponernos un poco técnicos, lo que genera son metilaciones en esa cadena, que básicamente son como, a veces les explico a mis alumnos, son como motas de polvo en una cinta de cassette, ¿no? No sé si recordáis todos las cintas de cassette, ¿no? Espero Sí, que sí, pero no sé. espero que sí. Espero que los 55 participantes también lo recuerden, porque si no, pues voy a acabar fatal, ¿no? Voy a acabar muy deprimido. Digamos que las cintas, digamos, tienen una información que es leída de forma magnética, pero en la medida en la que las escuchábamos y cogían suciedad y se arañaban, la información que recibíamos de esos audios era distinta. Es decir, se iba un poco como mutando, cambiando esa información, ¿no? Al final no se escuchaba igual de bien una cinta que la habíamos escuchado 1000 veces a una cinta que era nueva, ¿no? Esto es lo que ocurre un poco con nuestra genética, es decir, digamos que nuestro código genético es estático, pero la forma en la que el ambiente interactúa con la célula genera marcas o motas de polvo en esa cinta que hace que luego se lean de una manera o de otra esos genes. Por lo tanto, ¿cómo se generan esas marcas o esas metilaciones? Pues por cambios ambientales bruscos como este confinamiento, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que fueron expuestas a gas mostaza, aquellas personas que fueron expuestas a periodos de hambruna, etcétera, no solamente sufrieron la hambruna, sino que además este cambio tuvo metilaciones en sus cadenas de DNA y este cambio afectó incluso a segundas y a terceras generaciones. Es decir, el ambiente como elemento que ejerce presión en un sistema que no es del todo estático y que por lo tanto la lectura de esa cadena depende mucho de estos factores ambientales y pueden pasar a las siguientes generaciones. Es un poco lo que conocemos como epigenética. Todo cambio ambiental que genera cambios en la lectura de esa cadena de DNA, pero no en su estructura. Por lo tanto, no se lee del todo bien o se leen bien en algunos casos y eso hace que se transmita de generación en generación estos cambios. Por tanto, una de las cosas que nos preocupan a los diferencialistas es que este tipo de presiones ambientales, este tipo de situaciones estresantes, sabemos que pueden generar también cambios y transmitirse a las siguientes generaciones y por lo tanto hay que estar como muy al loro, ¿no? de este tipo de impactos. Un ejemplo que se explica bastante bien en la literatura es estudios que han utilizado niños que han sufrido las consecuencias del maltrato infantil. A niños que han sufrido consecuencias del maltrato infantil y que luego se estudia el impacto que tuvo el maltrato en esos niños y en sus descendientes, pues se encuentran cambios, en particular en algunos genes, en el gen glucocorticoide. Por lo tanto, nos preocupa de alguna manera que nosotros no somos solo aquello que eran nuestros progenitores, sino que, insisto en la idea, somos aquello que nos pasó. Por lo tanto, esto que nos está pasando, de alguna manera, pues va a tener cambios. No sabemos cuáles, esto es importante, pero va a generar cambios.
Y también dependerá de cómo lo viva la persona, ¿no? Exacto, exacto. Ese es un poco digamos que nuestro margen de entrada es, claro, y luego qué hace la persona con esto, es decir, al final, ¿qué hace la persona? ¿Cómo afronta, decimos los psicólogos, cómo afronta esa situación altamente estresante? La afronta aislándose y quedándose en casa, la afronta expresando demasiado sus emociones, la afronta abandonándose, pone en marcha estrategias de afrontamiento que los psicólogos recomendamos para poder llevar bien este confinamiento, que si queréis luego entramos en algunas de ellas, un poco por darle Entramos, pistas, podemos entrar ¿sí? ya, sí, sí, Por darle sí. pistas un poco a la gente también, ¿no? Sí, sí, pues Pues no sé. claro, Sí, pues, ¿qué hay cosas que estrategias? ayudan, claro, hay cosas que ayudan y hay cosas que no ayudan en este periodo de confinamiento. Una de las cuestiones importantes es, como decíamos al principio, ¿no? de la charla, no so, al principio digamos que es muy importante cómo manejamos este evento estresante y en el cómo manejamos entran un montón de comportamientos. Desde si llamo 3 veces por teléfono a mis padres o no les llamo, desde si tengo unos horarios en casa y me levanto pronto y me acuesto pronto y como de manera adecuada, o si me dejo llevar y utilizo más junk food o comida un poco más basura, no tengo horarios, me abandono. Es decir, al final, aquello que haces es realmente importante porque estamos amortiguando el impacto de ese evento estresante que os comentaba al principio. Y luego, digamos, ahí hay un conjunto de estrategias que son adecuadas y luego, y por supuesto otras que son inadecuadas, ¿no? Y luego, no solamente es importante lo que hago o cómo manejo yo esta situación estresante, sino cuando yo siento lo que siento por estar confinado, que puedo sentir abatimiento, que puedo sentir ira, irritabilidad, que puedo sentir ansiedad en muchas ocasiones, miedo. ¿Cómo manejo yo realmente las emociones? ¿Qué hago con esas emociones? Cuando las siento, ¿qué hago? Cuando las siento, lloro y hablo con mis familiares, o cuando las siento pienso que no debería sentir eso, que no es para tanto y que tengo que ponerme al día a nivel laboral, porque si no voy a tener un problema a nivel laboral. Es decir, ¿qué hago con mis emociones? Son como dos grandes bloques, uno le llamamos afrontamiento y a otro le llamamos regulación emocional o regulación de tus emociones. Y en estos dos bloques hay cosas que son adecuadas y cosas que son inadecuadas. Es decir, hay cosas que disminuyen el impacto emocional y por lo tanto te hacen estar más en sincronía con el evento. Y sin embargo hay otras estrategias que multiplican el impacto del mero hecho de estar ya confinados y que por lo tanto te van a generar más problemas con un efecto un poco bola de nieve en el día a día, ¿no? Entonces ahí, bueno, los psicólogos recomendamos, digamos, diferentes cosas. En el ámbito de la regulación de las emociones se habla bastante de cómo manejar este confinamiento. De hecho, casi todos los psicólogos nos hemos puesto a elaborar guías, el propio ministerio y las propias asociaciones elaboran guías para unas infografías o guías para darle a las personas y que las personas sepan manejar esta situación, como por ejemplo tener horarios, como por ejemplo estar conectado con la gente, como bueno, una serie de estrategias que son un poco más adecuadas, pero no se habla tanto de cómo tenemos que regular nuestras emociones. Es decir, no se habla tanto de cuando tú te sientes abatido o te sientes deprimido porque llevas mucho tiempo en casa y sin ver a los tuyos y te sientes un poco ridículo también, ¿no? Muchas veces. ¿Qué deberías hacer con esas emociones, ¿no? Incluso en las situaciones de duelo de las personas que están en estos momentos, ¿no? Pues hay personas que están perdiendo a familiares, que están perdiendo a personas muy queridas. Hay algunos aspectos importantes acerca de cómo deben manejar ese duelo, ¿vale? Por ejemplo, hay dos estrategias que nos suelen preocupar
a los psicólogos y a los psiquiatras, y una es la evitación experiencial, es decir, es como intentar no sentir ciertas emociones o em, em, ciertos estados emocionales, por ejemplo en el duelo, ¿vale? A veces la evitación experiencial la podemos hacer con el uso de psicofármacos, es decir, muere un familiar, me tomo pastillas para intentar dormir y no me estoy enterando de que me tengo que despedir de ese familiar, aunque no me dejen ir a verle, me tengo que despedir. El duelo tiene que ver con una despedida, ¿vale? Y esa despedida es psicológica, la podemos hacer de múltiples formas, ¿no? Pero que tiene que haber despedida, ¿vale? Para poder pasar de página, ¿no? Pasar página. Y otra estrategia que nos preocupa mucho a los psicólogos y que de hecho predice problemas de salud mental en el futuro es la rumiación. Personas que van a tener cierta tendencia a darle vueltas al acontecimiento, a los acontecimientos pasados, buscando ciertas explicaciones, ¿no? ¿Por qué me ha ocurrido a mí lo que me ha ocurrido? ¿Por qué me han dejado a mí en esta situación? ¿Por qué nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo? Y para las dos estrategias, los psicólogos siempre recomendamos algo que parece como muy de perogrullo, pero que no es de tan perogrullo, que tiene que ver con la comprensión emocional, con entender por qué te estás sintiendo así y entender por qué están pasando las cosas que están pasando. Esto no es nada fácil de hacer, porque enseguida hacemos atribuciones erróneas, pensamos que esto ya me tenía que pasar a mí después de lo que me ha pasado, además este tipo de pensamientos son muy prevalentes en la población y este tipo de pensamientos hace que de manera más o menos progresiva empecemos con periodos de rumiación, de darle vueltas a los acontecimientos del pasado sin entenderlos muy bien y generalmente sintiéndonos culpables por ellos mismos. Por lo tanto, digamos que hay ciertas estrategias de regulación emocional que nos van a ayudar mucho para este periodo. Por ejemplo, la más relevante, pues tiene que ver con lo que llamamos reevaluación cognitiva, con reinterpretar realmente aquello que tú estás sintiendo y aquello que está ocurriendo en términos no positivos, sino en términos realistas. Yo no me tengo que sentir bien ante este periodo de confinamiento. Yo tengo que entender realmente por qué me estoy sintiendo así y eso va a facilitar que a lo mejor el mes que viene no rumie sobre este acontecimiento, ¿vale? Por lo tanto, el reevaluar nuestros estados emocionales y por qué pasan las cosas que pasan es realmente importante para evitar el sufrimiento, ¿no? Entendiendo el sufrimiento como la cronicidad de síntomas un poco negativos, tipo ansioso, depresivo o incluso de estrés postraumático en algunos casos que efectivamente los hay, ¿no? Por tanto, tenemos que saber identificar lo que estamos sintiendo y por lo tanto comprender por qué estamos sintiendo aquello que estamos sintiendo y que debemos sentirlo. Por ejemplo, si no sintiéramos miedo saldríamos a la calle, por poneros un ejemplo, ¿no? Es que tenemos que sentir miedo. Es que el miedo es realmente adaptativo, ¿no? Nosotros no estaríamos aquí hablando si Sapiens no hubiera tenido miedo cuando tenía que tener miedo. Por lo tanto, el miedo nos prepara y esta situación es de alarma, es peligrosa. Por lo tanto, tenemos que sentir miedo. Sin embargo, hay personas que no entienden por qué sienten ese miedo y que incluso lo etiquetan como algo inadecuado, algo de débiles, ¿no? Y este funcionamiento, pues es el que al final, como consecuencia, pues al final desemboca en comportamientos inadecuados, por ejemplo, pues beber en la situación de confinamiento o no hablar con los familiares o ese tipo de cuestiones que al final sí que sabemos que predicen psicopatología en el futuro, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que podemos hacer por llevarlo bien y estas cosas que podemos hacer por llevarlo bien, insisto en esta idea, dependen mucho de cómo somos y no se habla tanto de cómo somos, es decir, de esas diferencias individuales que nos organizan a lo largo de un continuo y que tú y yo no somos iguales en ese rasgo de extroversión y menos mal que no somos iguales porque si no nos hubiéramos extinguido, ¿no?
Entonces, tenemos que adaptar la estrategia a quiénes somos, a cómo somos. Vale. O sea, esto más o menos es como lo estáis trabajando desde la salud mental. O sea, Exacto. yo creo que posiblemente podríamos mandar uno de estos infografías a los asistentes, a los participantes del Sí, webinario, sí, porque quizá sí. es algo interesante, pues, porque Sí, al sepan de una final, fuente fidedigna mm, dónde buscar exacto. esas estrategias de afrontación. Exacto. También tengo que decir bueno, pues que en ese sentido no se está haciendo del todo mal en general en los gobiernos de países vecinos, del nuestro, etcétera, no se está haciendo del todo mal. Es decir, los ministerios de sanidad o de salud pública sí que están haciendo algo que todos los metaanálisis y todos los estudios sobre pandemias y tal recomiendan, ¿no? Y es dar un canal abierto de comunicación y contarle a las personas cómo deben actuar, ¿no? Esto es realmente importante para reducir el daño. Pero efectivamente, este tipo de infografías o de guías de cómo manejar el confinamiento son muy, muy, muy necesarias. Vale. Como última pregunta, sí, y luego ya pasaremos a las preguntas de los participantes. Sí. Lo comentabas un poco, o sea, los gobiernos están tomando medidas porque, como hemos hablado, esto va a tener un impacto a largo o medio plazo. Mm. ¿Están tomando medidas de este tipo? O sea, presupuestos para salud mental y Bueno, ¿están preparándose más o menos? aquí es donde tenemos que dar una colleja en general a los gobiernos, en general, eh, porque, bueno, pues ya en el año 2014, en el año 2015, se nos dijo que teníamos que tener un sistema preparado para este tipo de acontecimientos. Se nos ha avisado de esto, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de acontecimientos, si de algo nos tienen que servir, es de aprendizaje para los que vengan. Van a venir más y por lo tanto tenemos que estar preparados. Uno de los enormes escollos a los que se enfrenta la sociedad tiene que ver con los problemas en salud mental que van a incrementarse durante un periodo de tiempo con una alta probabilidad. Y sin embargo, no se están haciendo del todo los deberes. De hecho, China nos está contando que un poco los problemas que han tenido de problemas de salud mental. También hay que coger con alfileres todos estos informes, todas estas publicaciones, porque aparecen muy rápidamente en las revistas científicas. También es un poco, a veces son peticiones expresas de la OMS a algunos grupos de investigación. Hay que cogerlas con alfileres, pero nos están diciendo, ellos que han entrado antes en esta pandemia, nos están contando que va a haber un resurgimiento de la sintomatología y que hay que preparar dispositivos de salud mental adecuados, ¿no? Y en este sentido, pues en nuestro país tenemos que mejorar mucho nuestros recursos asistenciales en salud mental y con más INRI en una situación como esta. Nos vamos a enfrentar fundamentalmente a dos bloques principales, ¿no? Un bloque tiene que ver con la población general. La población general va a necesitar ayuda en salud mental, pues un poco eh, que, que especialistas que les ayuden a manejar esta situación y las consecuencias que pueda tener en cada una de las familias. Por supuesto, es que démonos cuenta de que hay personas que van a perder su trabajo, va a haber personas que van a tener problemas económicos, va a haber personas que van a tener problemas conyugales de todo tipo, ¿vale? Por lo tanto, población general tenemos que tener dispositivos muy bien montados en la salud pública para poder amortiguar este impacto. Uno de los grandes hitos ha sido la creación de grupos de intervención de tipo transdiagnóstico en Europa, ¿no? Pues en diferentes países, uno de ellos España, en donde se ha hecho muy bien. Pues hay que crear grupos de intervención con este tipo de tratamientos de los que estaba hablando, ¿no? Programados, ¿no? En donde a un grupo de personas se les ayuda a manejar mejor sus emociones o a manejar mejor esa situación estresante. Esto hay que multiplicarlo, es decir, de la misma manera que hemos hecho hospitales, hay que crear espacios en donde se van a hacer este tipo de intervenciones. Por lo tanto, esto supone un incremento de presupuesto en personal sanitario que trabaje en salud mental.
Pero otro grupo importante al que hay que cuidar mucho son los sanitarios. A los sanitarios que se les viste de héroes y que no son héroes, sino que son víctimas porque no están eligiendo el destino, ¿vale? Son los héroes eligen lo que quieren hacer. Los sanitarios se están yendo, ¿vale? Porque sí, a esta situación tan dramática. Los datos, y tenemos bastantes datos publicados en revistas de muy alto impacto y de prestigio, digamos que los gobiernos tienen que cuidar en particular al personal sanitario durante la pandemia y post-pandemia. Y por lo tanto tenemos que desarrollar programas específicos para el personal sanitario, porque el personal sanitario va a salir de esta situación con bastante burnout, decimos, con síndrome del quemado, ¿no? Muy quemados psicológicamente y físicamente, y con cosas que han visto que no querían ver, aunque su profesión sea como es, nunca alcanza esta intensidad emocional, y por lo tanto, digamos que los gobiernos, e insisto, esto está publicado, no nos lo estamos inventando, esto es de acceso público, tienen que desarrollar servicios específicos, programas específicos para el personal sanitario, ¿no? Y en este sentido no lo estamos haciendo. Y no digo España, digo en general no se está haciendo y tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Porque ahí no solamente tienen que ir recursos económicos, sino también tiene que haber una excelente gestión de esto. Y tenemos experiencia previa en desastres o en acontecimientos terroristas, en donde, bueno, pues hemos aprendido mucho y no lo hemos hecho tan mal. Por lo tanto, digamos que ahí tenemos que intentar poner el foco a partir de ahora, ¿no? Algunos autores hablan de que es la cuarta ola, ¿no? La ola de los problemas de salud mental y de los problemas que va a tener el personal sanitario, con el que tenemos que ser especialmente cuidadosos. Gracias. Bueno. Pues voy a pasar a leerte algunas de las preguntas que nos han hecho durante este tiempo. Genial. A ver, Estela espero que no sean muchas. Es broma. No son muchas. Por si acaso no sé contestar. A ver, Estela nos pregunta, ¿este estado de confinamiento en el que vivimos, a qué otro tipo de evento traumático se asemejaría a estar encarcelados? ¿Y qué efecto puede tener la sensación de control por las fuerzas de seguridad? Muy buenas preguntas. Pues no lo sé. Es decir, digamos que el estado de confinamiento, intentando contestar a Estela, el estado de confinamiento poco tiene que ver con el estar encerrados en un sitio. No es tanto eso como el miedo a lo que está pasando ahí fuera. Es decir, hay personas que se preparan psicológicamente para estar metidos en, pues eso, en una nave durante un periodo de tiempo, encerrados en una habitación. No es tanto el problema de estar confinados en un espacio físico pequeño, que efectivamente lo es, perdemos la intimidad simplemente por el mero hecho de estar cerca a nivel familiar los unos de los otros y no poder salir, sino que el periodo de confinamiento tiene mucho que ver con el miedo y con la percepción de amenaza. Y aquí, digamos que tenemos que añadirle un poco esa etiqueta, ¿no? Ponerle esa etiqueta de, además de estar encerrados, para lo cual, insisto en esta idea inicial, el ser humano está bastante bien dotado. Si le dices que se calle y que se quede quieto, generalmente nos portamos bien. Generalmente, insisto. Para lo que no estamos tan preparados es para percibir que si abrimos las ventanas hay un peligro ahí fuera, que si salimos a la calle hay un peligro ahí fuera. Y esta connotación le da un cariz bastante distinto a la situación, ¿vale? Por tanto, intentando contestar a la primera pregunta, yo creo que tenemos que tener en cuenta esas características. Contestando a la segunda, pues yo creo que tiene mucho que ver también con esa percepción de riesgo y de amenaza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que están ahí obviamente para ayudar, pero de alguna manera por algunas personas pueden ser percibidos como excesivo control y por lo tanto algo absolutamente inhóspito en nuestra sociedad, en donde se nos está privando de libertades por real decreto, cuando realmente esas libertades son básicas y nos ha costado muchos años conseguirlas, ¿no? Por lo tanto,
yo creo que las dos preguntas tienen mucho que ver con esa alta percepción de riesgo y de amenaza que hay fuera del confinamiento, ¿no? Fuera de tu casa. Esa es un poco mi forma de responder a Estela. No sé si le contesto del todo o si puede... Me imagino que sí. Espero que sí, Estela. A ver, otra pregunta que nos hacen por aquí. Hay algunos que las mandan anónimamente, así que no te puedo ¿Sí? decir el nombre de los asistentes. Okay. Dicen, después de un mes de confinamiento me cuesta salir a tirar la basura o comprar lo imprescindible. Incluso pienso que no se está tan mal. ¿Es normal este pensamiento? ¿Debo preocuparme? Esta es una pregunta algo particular. Muy bien. Yo le diría a esa persona que es absolutamente normal esa reacción. De hecho, si le sirve de cierta tranquilidad, a mí me ocurre. Es decir, efectivamente, hay algunas personalidades que nos vamos a acostumbrar bastante bien al confinamiento. También, por supuesto, por si acaso hay especialistas en temas ambientales, sociales, psicología ambiental, sociología. Efectivamente, las condiciones del contexto ayudan o empeoran la situación. No es lo mismo vivir en un piso pequeño que en una casa grande, ¿no? Con más o con menos ventanas, con más o con menos ruido. Pero, de alguna manera, hay algunas personas que tienen ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, pues ese rasgo de introversión o esa tendencia, esa alta tolerancia al aburrimiento, ¿no? Es decir, que no nos aburrimos fácilmente, que van a llevar bastante bien el confinamiento después de un mes y que por lo tanto no se tienen que preocupar por no tener tantas ganas de salir a la calle. De hecho, algo en lo que también estamos insistiendo los psicólogos tiene que ver con que la reapertura va a ser muy compleja. Es decir, nos va a costar bastante volver al entorno natural. Tirando de la idea inicial que planteaba en esta charla, ¿no? El ser humano viene a este mundo a vivir, no a morir, y por lo tanto se adapta bastante bien a las condiciones. Al final nos vamos a adaptar a este confinamiento en mayor o menor medida y por lo tanto luego nos va a costar mucho este descondicionamiento o esta salida del hogar, ¿no? Vamos a tener problemas, no vamos a saber ni cómo saludar a nuestros amigos, no vamos a saber ni cómo saludar a nuestros compañeros de trabajo, no vamos a saber comportarnos del todo en una reunión, vamos a tener dudas, aparecerán problemas de ansiedad, preocupaciones, yo no sé si estoy haciendo lo correcto, aparecerán pensamientos hipocondríacos, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto en esta idea dependiendo de estas diferencias individuales, ¿vale? Pero sí, es decir, nos va a costar, así que yo le diría a esa persona que no se preocupara. A ver, hay una pregunta respecto a la epigenética. ¿Crees que esta Sí. situación de estrés puede tener un efecto a largo plazo mayor en niños que en adultos? Pues no lo sabemos. En principio no debería tener un impacto, digamos, así como por grupos, ¿vale? Hay como una altísima preocupación por los niños. Yo insisto en que tampoco hay que preocuparse tanto por los niños, porque los niños en el fondo, ¿vale? Pues igual al final se acostumbran a este tipo de situaciones. Por lo tanto, no tenemos datos de que vaya a afectar de manera diferencial, pero es que tenemos muy pocos datos de situaciones como esta, ¿no? Por lo tanto, tampoco nos podemos mojar en el sentido de va a afectar más o menos a alguien, ¿no? Un poco en relación con lo que contabas antes, Agustín Sí. nos pregunta ¿qué efecto puede tener el confinamiento en sociedades como la española o la italiana, donde el contacto físico es parte de su cultura y sus relaciones personales? ¿Puede cambiar a futuro nuestra forma de relacionarnos? Esa es muy buena pregunta. Hay muy pocos datos de estudios que hayan comparado culturas colectivistas con culturas individualistas. Es decir, no todas las culturas lo llevan igual y, por lo tanto, no solamente en la forma en la que expresamos nuestras emociones, pues españoles, italianos o franceses, me atrevería a decir, sino que hay pocos datos acerca de cómo afecta de manera diferencial a culturas que de alguna manera dependen mucho los unos de otros, que son los colectivistas, frente a culturas individualistas, ¿no? No tenemos mucha información acerca de cómo va a afectar. De hecho,
un psicólogo bastante famoso de la Universidad de Stanford, experto en empatía. Jamil Zaki ponía un tuit hace poco buscando, él es un gran experto en empatía y en collective emotions, ¿no? En emociones colectivas, y planteaba esto, ¿no? Oye, ahí tenéis datos acerca de esto porque no hay mucho. Por lo tanto, no sabemos mucho acerca de esto. Pero efectivamente nosotros estamos poco acostumbrados a las máscaras, por ejemplo, y ya se está muy, muy acostumbrada a las mascarillas, ¿no? Siempre que una persona tiene un catarro o una gripe se pone una mascarilla para no contagiar a otro. Por lo tanto, probablemente ese distanciamiento social y ese uso de mascarillas que tienen en algunas regiones de Asia, pues les hará más llevadero. Pero estoy un poco pensando en el sentido común, ¿eh? No en datos. A ver, tenemos dos preguntas muy parecidas de Lorena y Xavier. Lorena pregunta, ¿recomiendas estar muy informado de las noticias, de los datos o vivir un poco al margen? Y Xavier pregunta si crees que los medios de comunicación ayudan psicológicamente. Por lo tanto, Bueno, creo que están las dos un poco. aquí tengo que decir realmente lo que pienso, ¿no? Sí. A ver, contestando a la segunda, es decir, los medios de comunicación efectivamente tienen un papel esencial y de hecho se ha estudiado el efecto diferencial que han tenido algunos atentados terroristas, por ejemplo el de Boston, con la exposición repetida a imágenes o sin esa exposición a imágenes. Y efectivamente los medios tienen un papel fundamental aquí, ¿no? Los medios tienen que informar, pero tienen que tener cuidado con la sobreexposición a los hechos, ¿vale? Y en ese sentido también sus comités éticos deben asesorarse con respecto a esto, ¿no? Porque recientemente hemos tenido algunos ejemplos en los cuales los medios pues se han saltado a la torera esto, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, la respuesta es ambas, es decir, hay que estar informados, recomendamos estar informados, pero recomendamos como slots, ¿no? Como momentos en el día en los que no tengas nada de información. Es decir, infórmate, por ejemplo, a la hora de cenar, ¿vale? Pero durante el día no estés todo el día pendiente de las noticias. Infórmate en ciertos momentos del día, pero luego utiliza la desconexión. Esto es realmente importante. Utiliza la desconexión para centrarte en otras tareas como tu trabajo o como el ejercicio físico o hablar con los tuyos, ¿no? Utiliza, digamos, el horario un poco compartimentado para que cuando desconectes verdaderamente tengas la sensación de que desconectas y cuando te conectas tengas esa sensación de conexión, ¿no? Es muy importante elegir el descanso, no que como ya he descansado, pues entonces ahora tengo que trabajar. No, elige los momentos del día en los que vas a descansar y en los que vas a trabajar o en los que te vas a conectar con los medios de comunicación. Son dos preguntas interesantes. A ver, otra pregunta que tengo por aquí. ¿Tiene alguna explicación el comportamiento de policía de ventana o balcón que estamos viviendo? Lo asemeja con una película donde se hace un experimento en la cárcel y unos serán encarcelados, otros carceleros y se les va un poco de las manos. El famoso experimento de la prisión de Stanford, que ha sido tan criticado porque realmente no se controlaron mucho aquellas variables, ¿no? ¿Cuál era la pregunta exactamente? Que si tiene alguna explicación psicológica, o sea... Sí tiene explicación ¿Tiene alguna psicológica, es decir, explicación al comportamiento? Sí. de estas personas, ¿no? De estos policías de Los balcón, ¿no? policías de Sí, balcón. efectivamente. Bueno, insisto en esta idea de las diferencias individuales. No todo el mundo se va a asomar al balcón para sentar justicia, ¿no? Hay ciertas personas que lo van a hacer y que si pudiéramos estudiar un poco su personalidad, su temperamento, su inteligencia, su forma de regular las emociones, pues podríamos predecir perfectamente cuáles son o quiénes van a ser y quiénes no, ¿no? Efectivamente, hay personas que van a querer hacer justicia con esta situación cuando a lo mejor en casa pues están cometiendo una cruel injusticia, ¿no? Con algún familiar o con algún amigo o con ellos mismos incluso, ¿no? Efectivamente, tiene esa explicación de querer ser guardianes bajo una situación de tan intensa magnitud como la que estamos viviendo. Esto es nuevo y por lo tanto afloran los rasgos, afloran las diferencias individuales.
Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Es bueno intentar transmitir positivismo a las personas que emocionalmente les cuesta más adaptarse a la situación? Bueno, aquí hay disparidad de opiniones, pero generalmente en psicología clínica, aquellos trastornos o aquellas personas que tienen mayores dificultades para regular los estados emocionales negativos, sí se benefician de la transmisión de optimismo. De hecho, en algunos programas terapéuticos incluso recomiendan, ¿vale?, que los terapeutas intenten generar un poquito este sesgo optimista en los pacientes, sobre todo en las primeras etapas de la intervención. Pero en general, los psicólogos insistimos en la idea de que no queremos positivismo, lo que queremos es realismo. El ser humano necesita la realidad, necesita que sus creencias y su procesamiento cognitivo se acerque lo más posible a la realidad para poder operar con ella, para poder manejarla. Por tanto, a veces ese sesgo positivista o optimista, si lo queremos llamar, a veces nos distrae y nos genera, bueno, pues consecuencias como no saber del todo regular las emociones negativas. Por lo tanto, bueno, en aquellas personas con mayores dificultades hay literatura que dice que sí que puede venir bien, pero insisto en la idea de intentar mostrar siempre realismo. Laura nos pregunta cómo se puede gestionar este sentimiento de culpabilidad de estar haciendo algo malo al salir a la calle, a hacer la compra o a hacer deporte. ¿Cómo se puede? ¿Se ha cortado, perdón? ¿Cómo se puede? Perdón, ¿cómo se puede gestionar el sentimiento de culpabilidad? Esto es, o sea, perdón, te la leo entera. ¿Cómo se puede gestionar el sentimiento de culpabilidad de estar haciendo algo malo al salir a la calle o hacer la compra o hacer deporte? Esto me imagino que está en España. En Estados Unidos nos autorizan a salir al menos una hora fuera. Sí. Claro, también esas diferencias entre... Hay diferencias en cómo se está gestionando el estado de alarma en cada estado y en cada país. Aún así, nosotros siempre insistimos en que la culpa frena y deprime, ¿no? Es decir, la culpa no ayuda en absoluto. La culpa, al fin y al cabo, es el resultado, decimos en psicología, del resultado de unas atribuciones erróneas, de no saber atribuir muy bien, ¿vale?, la causalidad de los acontecimientos, no saber situar muy bien por qué ocurren las cosas. Por lo tanto, cuando una persona se siente culpable por salir a comprar, es igual de negativo que si sale a comprar y no se siente nada culpable. Es decir, digamos que la clave está en la atribución de responsabilidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por controlar esta situación? ¿Vale? Y qué parte de esta situación es absolutamente incontrolable y depende de factores externos. Las personas que suelen percibir culpa suelen intentar controlar variables que están al margen de su control, ¿vale? Por lo tanto, es fácil que enseguida te sientas desmoronado por la culpa, porque estos acontecimientos son aleatorios y son cambiantes, y entonces, aun tomando todas las medidas profilácticas posibles, a lo mejor te contagias y entonces te sientes culpable. No, ¿tú has tomado las medidas necesarias? Sí, pues entonces has hecho lo que tenías que hacer. El contagiarse o no, es que hay una probabilidad de contagio incluso con las medidas profilácticas, ¿no? Por lo tanto, la culpa es el resultado de no entender muy bien qué parte de la película depende de mí y qué parte de la película depende de factores aleatorios o que están al margen de mi control, ¿vale? Por lo tanto, es importante, en terapia lo que hacemos es reajustar estas expectativas de control. Tú puedes manejar esto de esta situación, el resto no lo puedes manejar. Por eso insistimos los psicólogos en que es muy importante la información que dan los gobiernos, porque si los gobiernos dan información que, digamos, desata expectativas inadecuadas, por ejemplo, ideales o, por ejemplo, de no contagio o de que ya podemos salir, pues la frustración está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Entonces, hay que manejar muy bien cómo se da esa información, en qué momento se da esa información y qué se le está diciendo a las personas, ¿no? Una persona que toma las medidas que recomiendan los organismos como la OMS o sus ministerios de sanidad, pues es una persona que tiene que estar libre de culpa porque es que lo otro no depende de ella o de él, ¿no? A ver, hay varias personas que nos preguntan, pues,
como alguna estrategia o qué hacer cuando conviven, tanto, o sea, están pasando cuarentena con gente que no conocen, a lo mejor pues compañeros de piso con los que no tienen relación, o Mm. también con personas con trastornos bipolares o algún, o sea, sé que son dos cosas, pero lo Buah. quería unar. Así, en un Quería momento. unar en una pregunta, un poco, pues, estrategias cuando estás conviviendo. Si las quieres separar, eran esas las dos preguntas. Una, pues, conviviendo, pasando la cuarentena con gente con quien no tiene relación y también, Ujú. pues, con personas que tienen trastornos mentales o trastorno bipolar, psicológicos. El otro día hablando con una persona, con una compañera y muy amiga mía, que probablemente nos esté viendo, hablábamos del efecto que ha habido en las primeras semanas de la necesidad del vínculo con los seres queridos, ¿no? Es como que nada más dictarse el estado de alarma durante los primeros días, las primeras semanas, incluso casi hasta ahora, ¿no? La gente tiene una necesidad de llamar, de hacer videoconferencias, de mandar mensajes, de crear grupos de WhatsApp o de otras redes sociales para mandar mensajes, para ver cómo está todo el mundo. Y al final esto no es ni más ni menos que ansiedad, es decir, necesitamos sentirnos vinculados a la gente. Con el paso del tiempo, ¿vale? Lo que aparecerá será un poquito un repliego en el cual pues las personas dicen, bueno, ya está, ya me siento vinculado con la gente, ahora necesito mi espacio, ¿no? Mi espacio para estar solo, para leer o para pensar en lo que está ocurriendo. Cuando convivimos con personas con las que no tenemos del todo confianza, ¿no? Yendo un poco a la pregunta de los compañeros de piso, pues ocurre un poco esto. Es decir, tenemos que saber manejar bien el apoyo social, tenemos que saber manejar bien que las personas con las que estamos, pues también deberíamos distanciarnos de ellas en la medida de lo posible para luego retomar con ellas actividades y luego volvernos a distanciar. Es decir, mi recomendación sería, pues está muy bien que quedéis para ver una serie o para ver una película juntos o charlar en la cena, pero es importante que tú tengas tu intimidad y que te vayas a tu dormitorio y que intentes hacer de tu espacio un espacio en el que tienes que convivir contigo misma o contigo mismo. Por lo tanto, saber dividir los tiempos es realmente clave en esta situación de confinamiento. Al final, lo peor que ocurre es que las personas se dejan llevar y por lo tanto pasan demasiado tiempo juntas con personas que no quieren o pasan demasiado tiempo juntas con sus padres cuando lo que tienen que hacer es aislarse también. Necesitan recluirse en su entorno y luego volver a salir para compartir actividades. Y que ellos o ellas tengan la sensación de que están haciendo esto con un control acerca de la situación. Es decir, quiero comer con mis padres o quiero comer con mis compañeras de piso, pero luego me quiero distanciar de ellas porque necesito tiempo para mí y por lo tanto defender mis derechos cuando me digan, no, pero quédate, que vamos a ver una peli. Y decir, no, es que necesito tiempo para mí. ¿Vale? Entonces esto es realmente importante. Contestando un poco a la segunda, que tiene que ver con trastornos pues como la bipolaridad o este tipo de trastornos que son un poco más controvertidos, pues es que es realmente prácticamente imposible que dé un consejo aquí de cómo manejar esto, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con cómo estás regulando tus emociones, al hilo de lo que dije al principio, con cómo estás manejando esta situación estresante y si te estás, digamos, permitiendo, aceptando que puedes tener emociones, que puedes sentir ira hacia la otra persona, que no debes sentir culpa cuando sientes esa ira hacia la otra persona, porque es muy humano sentir ira cuando estamos conviviendo durante tantas horas juntos. Por lo tanto, pues yo le diría que tomara nota un poco de todo lo que hemos hablado, porque, digamos, ese conjunto de herramientas es lo que le harían a esta persona saber manejar esta situación con una persona que tiene una enfermedad mental como la bipolaridad, ¿no? Vale. A ver, yo creo que podemos terminar con esta última. Sería un poco como resumen, consecuencias a largo plazo. Podrían aparecer patologías a nivel psicológico como la fobia social y si se pueden producir efectos emocionales a largo plazo en las próximas generaciones.
No sé. Una de las, esas también es interesante. ¿Sí? No, que lo hemos estado hablando un poco durante, pero Sí. por repetir ahora. Sí, ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con los diferentes patrones, ¿no? A la hora de reaccionar ante un acontecimiento como este. Es decir, ante cualquier acontecimiento pseudotraumático o potencialmente traumático, un evento estresante de esta magnitud, digamos lo que decíamos al principio, la gran mayoría de las personas reacciona con lo que llamamos resiliencia, es decir, al final se adaptan y gestionan bien esta situación con el paso del tiempo, pero sí que es verdad que hay otros patrones, hay otros grupos poblacionales que siguen tendencias distintas. Son la minoría, pero están ahí y hay que prestar atención. Por tanto, hay personas que van a reaccionar con mayor estrés postraumático y con mayores dificultades a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, van a tener tendencia a reaccionar con depresión o reaccionar con ansiedad a medida que pase el tiempo. Pero la gran mayoría de la población no. Es decir, la inmensa mayoría de la población, pues al principio va a reaccionar con síntomas, pero luego van a ir disminuyendo esos síntomas, por lo tanto, no hay que alarmar tampoco a la población general. ¿Vale? No sé si Así, contesto de todas las preguntas. La verdad es que yo me tiraría 5 horas aquí hablando de esto claro, porque soy yo muy creo que pesado. sí, Pero sí que podemos intentar mandar a los asistentes, así como algunas de estas guías de las que has comentado que genial, están online, muy porque bien, claro, hay un montón de casos y un montón de claro, preguntas y tampoco, muchas son personales, tampoco se puede ir. es Pero muy así complicado. como para terminar, ¿cuál es la mejor actitud que deberíamos tener para llevar este confinamiento? La mejor actitud tiene mucho que ver con el entender lo que está ocurriendo y el entenderte a ti mismo, a ti misma, de entender por qué reaccionas con esas emociones y comprender lo que está ocurriendo te va a permitir atribuir bien todos los acontecimientos y saber cuál es tu margen de maniobra. Es decir, saber que, por ejemplo, mantener un horario depende de mí y esto es un hábito saludable, pero que además de mantener el horario, yo me sienta decaído, no estaba bajo mi control y tengo que permitirme sentir esas emociones, digamos, desagradables o de valencia irónica negativa. Por lo tanto, saber muy bien qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las reacciones normales ante todo esto y, por lo tanto, cuál va a ser tu margen de maniobra. Es decir, tenemos que entender que podemos actuar hasta un punto, pero el resto de las variables, que son la mayoría, están al margen de nuestro control. Por lo tanto, intentar controlarlas nos va a poner muy nerviosos en general. ¿Vale? Pues muchísimas Bueno, gracias gracias por a vosotras, a acompañarnos vosotros. hoy, darnos tantas respuestas a Me tantas alegro, preguntas que tenemos. me alegro. Yo quiero invitar a los asistentes a nuestro próximo webinario de la serie, que será el miércoles. Contaremos con la doctora Marga Gual, que es experta en diplomacia científica y nos contará un poco el papel que tiene una pandemia, el papel que tiene la diplomacia científica en una pandemia como la que estamos viviendo. Y otros de nuestros eventos que tenemos online van a ser pues cómo patentar en Estados Unidos y seguiremos con la serie de webinarios sobre mejorar y cómo hacer figuras científicas para publicaciones. Y nada, despedirme de los asistentes y de nuevo Muchas gracias. muchísimas gracias por estar hoy Muchísimas con gracias. nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y espero que lo hayamos pasado bien en general. Yo me lo paso muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Venga, adiós. Hasta luego. Chao. Chao.